Muy buenos días a todos. Mil gracias por aceptar nuevamente la invitación, por acompañarnos hoy. La idea de estas presentaciones, como ya algunos sabrán y nos habrán acompañado previamente, es darles un poco nuestro view, nuestras expectativas sobre la economía mundial y nuestras economías, ¿no? La idea es pasar por el mundo en la primera parte de la presentación y después entro a Latinoamérica. Como es costumbre, estamos entrando en Chile, Perú, Colombia, por supuesto, en las economías donde tenemos presencia en Credit Corp, pero también tocar algunos puntos relevantes de Brasil, México, Argentina. Al final nos estaban acompañando clientes de Chile, Perú y Colombia, de los tres países, y por eso pues para nosotros llega a ser muy, muy relevante poder hablar de toda nuestra región, y sé que muchos de ustedes tienen inversiones e interés en toda la región. Entonces, la idea es cada mes irles llevando como los nuevos acontecimientos, las nuevas cosas que van pasando. Y por otro lado, digamos que en esta presentación ha sido bien importante hacerla porque hace exactamente 4 días publicamos nuestro reporte trimestral macroeconómico, que es el reporte más importante que tenemos en nuestro producto de economía en Credit Corp Capital, con la actualización de las proyecciones. Ese reporte tiene particularmente las proyecciones de nuestros tres países, pero adicionalmente de Argentina, Brasil y México, países que de hecho este año empezamos a cubrir, obviamente de una manera mucho menos profunda, bueno, no mucho menos, pero sí menos profunda que Chile, Perú y Colombia, donde somos locales, ¿no? Pero que creemos son importantes para la toma de decisiones de inversión. Quiero hacer la presentación, ojalá lo logre, a veces es difícil, pero en unos 50 minutos, de tal manera para dejar varios minutos, un tiempo para preguntas, ¿no? Espero que se nos vaya más o menos 1 hora y 20 o algo por el estilo en total con preguntas y todo. Gracias nuevamente por acompañarnos y arrancamos. Sigamos, porfa, Adri. La primera lámina muestra simplemente el resumen de las proyecciones de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional. Y sin entrar en detalle, simplemente hay que recordar que, pues desafortunadamente ha habido recortes sistemáticos, se siguen dando en las proyecciones de crecimiento. La primera línea lo que muestra es una economía mundial, lo que señalo con el medio círculo, el óvalo, es una economía mundial que caería 5%. Hace tan solamente 3 meses se tenía una perspectiva de caída del 3%, y de hecho hay quienes piensan que esto va a ser incluso más negativo. Entonces, todas las semanas, meses seguimos viendo correcciones a la baja en las proyecciones. Y yo hago el comentario recientemente de que es increíble cómo uno ve números -10, -12, -14, cual Venezuela, ¿no? Yo digo que nunca me imaginé ver los números que hemos visto en Venezuela en los últimos años, pero para las principales economías del mundo, ¿no? Por lo tanto, estamos definitivamente atravesando por un periodo sin precedentes, algo realmente increíble. Hacia la parte baja de la tabla pueden ver América Latina y el Caribe. Ahora les haré zoom, como les digo, en nuestros países, pero en general es realmente una lástima, es bastante penoso que América Latina seguramente va a ser la región del mundo emergente con el peor desempeño este año. Una caída promedio del 9% es increíble, y eso se justifica en buena parte porque las grandes economías de la región, como Argentina, Brasil y México, ya venían teniendo problemas bastante fuertes de crecimiento económico, y pues la pandemia los agarró en un mal pie, y por tanto se profundiza la situación. Dicho todo lo anterior, y a pesar de que ha habido estos recortes en las proyecciones, vale la pena resaltar que igual se sigue esperando en el 2021 una reactivación no menor de las economías. Digamos que si la economía global el próximo año logra crecer 5, 5,5, como aparece en la tabla, pues digamos sería positivo, y ojalá por allá en la mitad de la tabla aparece China, si llega a crecer 8%, digamos serían buenas noticias. América Latina seguiría rezagada, una recuperación muy débil, después de semejante caída, un 4% es algo relativamente bajo, pero al final es una recuperación. Y yo aquí quiero dar el mensaje bien importante
de que definitivamente esta es una crisis sin precedentes, el golpe es enorme, pero algo que definitivamente ha ayudado a que incluso esto no sea peor es que no hay una crisis financiera. Y eso es lo que nos diferencia de manera, si se quiere leer, positiva de crisis anteriores, porque no tenemos en este momento, con la información actual, amago ni rumores, y creo que por ahora la probabilidad de tener un sistema bancario importante fallando es relativamente baja. Entonces eso es algo positivo, si se quiere decir, frente a crisis anteriores, más allá, digamos, del fuerte impacto que estamos teniendo, y por eso se espera una recuperación no menor hacia adelante. Sigamos, por favor. La siguiente lámina muestra la encuesta de Bank of America, que como ustedes ya sabrán muchos, la monitoreamos. A mí en lo personal me gusta mucho porque es la encuesta más representativa, en mi opinión, que se hace a los mercados. La responden más de 200 gestores de portafolio a nivel mundial. Y arranco con la gráfica de la izquierda arriba. Todavía, pues es una gran proporción de los inversionistas los que creen que la recuperación va a ser muy, muy gradual. El 44% espera una recuperación en forma de U, que básicamente lo que implica es una recuperación, sí, que comienza ya, pero muy, muy gradualmente, pero un 30% todavía, y ese porcentaje subió 9 puntos frente a junio, cree que va a ser en forma de W. W, recuerden, es la posibilidad de que estamos ahorita recuperándonos, pero que en los próximos meses volvamos a tener una caída, particularmente por las cuarentenas, que pueden tener que volverse otra vez estrictas en algunos países. Miren que efectivamente este resultado de más inversionistas creyendo que puede haber un comportamiento de la economía en forma de W, tiene que ver mucho con lo que está pasando en Estados Unidos, lo que ha pasado en algunas ciudades de Europa, lo que ha pasado en China. Hoy salió una noticia de Tailandia. En fin, muchos países han tenido que retomar ciertas medidas de aislamiento, hacerlas más estrictas nuevamente por nuevas olas de contagio. Y de hecho, miren verticalmente, la gráfica de abajo a la izquierda muestra que efectivamente un 50% todavía de los inversionistas del mercado cree que pues el mayor riesgo que enfrenta el mundo y los mercados es una segunda ola de contagios, ¿no es cierto? Sigue habiendo noticias muy malas. Hoy creo que llegó un récord nuevamente, no sé si fue en Florida, y hubo un récord de muertes en algún otro estado de Estados Unidos, hoy lo leí. Entonces, digamos que esto sigue generando esa ansiedad y ese temor, ¿no?, sobre los mercados. Ahora, aparecen otros riesgos en esa misma gráfica, ya se empiezan a acercar las elecciones en Estados Unidos, eso siempre genera volatilidad, más allá del que le guste a uno o no Donald Trump. Lo cierto es que los cambios de gobierno generan muchas preguntas y que seguramente bastante volatilidad. Y algo que toca seguir monitoreando es la tercera respuesta, que es un evento de crédito. Obviamente, en la medida en que las economías no pueden operar a plena capacidad, sigue habiendo sectores en problemas. Afortunadamente, pues las respuestas han caído, solamente un 10-11% de los inversionistas creen que ese es el principal riesgo, pero de todas maneras es algo que hay que monitorear. Las empresas hoy no están teniendo ingresos, muchas de ellas caídas de 70-80% en ingresos, pero muchas empresas muy endeudadas. Entonces, digamos que hay un riesgo latente, todo el tiempo ha estado, y es que las empresas entren en problemas en impago y se puede generar un riesgo en el mercado de crédito y en el mercado de bonos, ¿no? Dicho eso, hay que resaltar que nosotros creemos que efectivamente ese riesgo ha disminuido significativamente por la actuación rápida de las autoridades, una actuación muy firme de las autoridades que evitan de alguna manera o reducen considerablemente el riesgo de que vaya a haber quiebras relevantes de empresas a nivel mundial. Ahora, en las gráficas de la derecha, muestro que de todas maneras hay un sentimiento algo más positivo en varios puntos. La gráfica de arriba muestra que cada vez hay más inversionistas creyendo que ya estamos efectivamente arrancando un ciclo de recuperación económica. Eso es positivo, y algo que nos beneficia mucho, efectivamente, en Chile, Colombia y Perú, es que, según esta encuesta, estamos en el mayor nivel de sobreponderación de commodities de los inversionistas desde el 2011. Y eso ya lo hemos visto reflejado, evidentemente, en el precio del cobre, en el precio del petróleo, en el precio del oro, y es algo que, de todas maneras, es muy, muy favorable
para Chile, Perú y Colombia. Al final somos commodity dependientes y más allá de los factores negativos que estamos viendo en nuestras economías, en el corto plazo, definitivamente que aumenten los precios de los commodities ayudan bastante, sin ninguna duda. Sigamos, por favor. En la siguiente lámina muestro, digamos que nuestra tesis, la tesis que hemos tenido durante muchos años y que vuelve a ser incluso más relevante hoy, y es que más allá de los fundamentales y de esta tragedia económica que estamos viendo a nivel mundial, la realidad es que los mercados están respondiendo más a los excesos de liquidez, ¿no? Recuerden que nuestra hipótesis ha sido, sigue siendo, y creo que se ha venido demostrando en los últimos meses, que más allá de que las economías se contraigan y el desempleo esté altísimo y el proteccionismo y la guerra comercial, yo qué sé, los mercados en este momento están disfrutando de los excesos de liquidez. La gráfica de la izquierda arriba muestra cómo la Reserva Federal ha inyectado el doble de dólares en cuestión de par de meses de lo que inyectó en el periodo 2008-2010, ¿no? Tras la crisis financiera. Entonces, esos excesos de liquidez, a lo que se suma altos estímulos fiscales, que es la gráfica a la derecha arriba. Si ustedes se dan cuenta, la barra que salta en el 2020, la verdosa o gris, casi 19%, nos muestra que los estímulos fiscales en el mundo desarrollado han sido casi el doble de los estímulos fiscales del 2009, ¿no? Entonces, esa suma de factores, mayor liquidez, unos niveles de liquidez que difíciles de entender, más estímulos fiscales están llevando a que los inversionistas busquen retornos. La gráfica a la izquierda abajo muestra que ya hoy por hoy 14 trillones de dólares de bonos en el mundo tienen tasa de interés negativa, lo que implica que pues, los inversionistas tienen que buscar dónde invertir y los mercados emergentes en general somos los que usualmente más nos beneficiamos porque tenemos tasas de interés más atractivas. Como resultado de todo esto, es difícil desde lo económico realmente explicar cómo el Standard Poor's en lo corrido del año está solamente medio punto porcentual por debajo de lo que, pues, de lo que fue el cierre del año pasado. Europa está un poco más abajo, pero recuperándose fuertemente. Incluso las acciones emergentes solo caen 6% este año. El euro está positivo en el año. Y los commodities como el cobre, el oro, la plata están positivos en el año. O sea, ¿cómo entender que estamos en la peor recesión económica en 100 años, pero los activos de riesgo bastante bien en general? Y con recuperaciones significativas. Pues básicamente, más allá de que sí, obviamente hay algunos signos de recuperación económica, pues la liquidez es lo que explica lo que está pasando. Esto es una tendencia que seguramente va a durar mucho tiempo, al menos 2 años, es lo que se espera, que duremos con tasas extremadamente bajas y con expansión monetaria. Y por tanto, seguramente la tendencia va a continuar. Dicho eso, siempre doy el mismo mensaje. Esto no quiere decir que no vayamos a tener volatilidades, que no vayamos a tener caídas eventualmente de los activos de riesgo en algunos periodos, ¿no? Por eso para nosotros siempre va a ser importante recalcar y decirles a ustedes, nuestros clientes, que lo más importante es mantener el perfil de riesgo inalterado. Mientras uno tenga su perfil de riesgo claro y lo respete, definitivamente no va a sufrir tanto, porque la realidad es que muchos están tentados a comprar, especular. Algunos nacen para hacerlo y les gusta, otros no tanto y hay que tener mucho cuidado porque pues estamos en un mundo desconocido completamente y si bien es cierto que vemos oportunidades y que la liquidez va a seguir soportando los activos de riesgo, hay muchos factores que faltan por decantarse en el mundo mientras en particular no haya una vacuna o no haya una solución médica para el coronavirus, vamos a seguir teniendo muchísimas preguntas. Siguiente, por favor. Esta tabla es la de proyecciones económicas, perdón, de proyecciones de monedas. Lo que quiero resaltar cuando ustedes se paran en la columna que dice actual 2020 es que sí ha habido algunos cambios. O sea, frente a hace 6 meses, antes casi que de la pandemia,
pues obviamente la expectativa es de mucha mayor devaluación de nuestras monedas, pero si uno compara la proyección actual frente a hace un mes, definitivamente sí ha habido una corrección a la baja en el dólar en general. Y eso coincide pues con un dólar que se ha venido depreciando gradualmente. Hoy, por ejemplo, el euro tocó el máximo en 2 años y el dólar sí ha venido perdiendo algo de valor. Con ello, los analistas, esto es consenso, insisto, ya más adelante les daré nuestras proyecciones, el consenso espera una devaluación un poco mayor del dólar frente a lo que veía hace un mes. Dicho eso, quiero que ustedes hagan el ejercicio en la tabla de comparar la columna que dice actual 2020 con la que dice actual, el nivel actual, el spot, que es la primera columna que está ahí. Ustedes se van a dar cuenta que los números son casi iguales, ¿no? 1.16 en el euro, libra 1.27, yen 107, 107, real brasilero 5.22, 5.21. ¿Eso qué nos quiere decir? Este comentario ya lo he hecho antes, pero para los que no me han escuchado, esto quiere decir que el mercado no tiene la menor idea de para dónde va el dólar, ¿sí? Cuando uno como analista pone que la proyección a 6 meses del dólar es exactamente la misma que lo que está hoy el mercado, pues quiere decir que no tengo convicción sobre la tendencia del dólar. Entonces, sí ha habido algunas correcciones, pero porque el dólar, digamos, el mercado está persiguiendo al dólar, pero las proyecciones muestran que no hay una convicción de una fuerte caída o un fuerte incremento. Y eso, pues, tiene sentido. Definitivamente en este momento es muy difícil pensar en una tendencia del dólar cuando, por un lado, efectivamente tengo mayor liquidez en dólares, que me debería llevar a una devaluación del dólar, pero por el otro lado, tengo unos riesgos enormes sobre Europa, sobre el mundo emergente, sobre Chile, sobre Perú, sobre Colombia. Entonces, no es fácil llegar a concluir qué efecto va a pesar más, ¿no es cierto? Entonces, seguimos medianamente perdidos. O sea, normalmente estamos perdidos y somos bien brutos, la verdad, los economistas para estimar el dólar. Es la variable más difícil, casi imposible de pronosticar, pero en este momento sí que se amplifican esas complicaciones, ¿no? Ahora, para el 2021 sí sigue habiendo algo más de convicción, ahí sí, los pronósticos no han cambiado, mayor cosa en los últimos meses, sobre una devaluación adicional del dólar. Básicamente la lógica es que los excesos de liquidez en dólares, más, ojalá sea así, una recuperación, ahora sí gradual de la economía mundial en el 2021 y mucha mayor claridad sobre lo que va a pasar, deberían llevar a que las economías, o más bien las monedas, se van apreciando poco a poco y en mayor medida versus lo que estamos viendo actualmente. Eh, sigamos, por favor. Voy a hablar 3 láminas solamente, una para Argentina, una para Brasil y una para México. Eh, y básicamente empiezo con la conclusión. Pues estas economías son las más grandes, ¿no? Las que más pesan en esa proyección del PIB latinoamericano. Y son economías que tienen muchos problemas. Las nuestras tienen problemas, pero la verdad que yo siempre digo que cuando uno habla de Brasil o habla de México o habla de Argentina, prefiero arrancar por ahí para que después cuando uno llegue a Chile, Colombia y Perú, nos sintamos súper orgullosos y optimistas de lo que tenemos, ¿no? Y bueno, arranco con Argentina. Argentina tiene el récord Guinness de defaults, está atravesando por el noveno default en su historia. Actualmente es previsible que haya un acuerdo en las próximas semanas con los tenedores de deuda para una reducción o una quita de deuda, que estimamos como en 10% del PIB. Dicho esto, pues Argentina está en default, pero está teniendo también problemas para manejar la pandemia. Estaba reabriendo la economía en abril, mayo y en julio tuvo que cerrar el Gran Buenos Aires y por tanto la economía también está teniendo como un choque nuevamente por ese cierre. Esperamos una contracción muy fuerte de Argentina, 14% de contracción, con una inversión cayendo 40%. Son números realmente locos, ¿no? Eh, el próximo año esperamos una recuperación cercana al 9%, pero son recuperaciones engañosas. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta este comentario porque aplica para todas las economías. El 2021 vamos a ver rebotes de la economía, pero no es por una gran dinámica de la actividad económica, sino en buena parte por el efecto estadístico. Porque como este año estamos cayendo tan duro,
la verdad, la economía sin mayor esfuerzo el próximo año va a registrar en algunos periodos, sobre todo en el segundo trimestre, un incremento año a año que va a ser bastante alto, ¿sí? Por efecto estadístico, porque la comparación va a ser muy favorable frente a lo que vemos en el 2020. Pero sin embargo, ese 8% no ayuda para que se recupere Argentina. Miren la gráfica de abajo a la izquierda, según nuestras estimaciones, al final del 2021 vamos a estar casi un 15 hasta 20% por debajo en niveles de PIB de lo que teníamos en el 2018. Entonces, lo que Argentina ya venía muy mal y venía incluso muy mal desde que ganó Alberto Fernández y Cristina Fernández, se declara el default y lo que hace la pandemia es profundizar los problemas, ¿no? Entonces, digamos que Argentina, mucha gente, bueno, no mucha gente, pero ustedes verán los bancos de inversión recomendando Argentina y diciendo Argentina me gusta, yo me metería en Argentina. Bueno, pues ese ya es un perfil de riesgo extra, ultra arriesgado, dinámico, porque hay muchos a lo que le apuestan es a ver si hace default, no hace default y cuánta tasa de recobro tengo en un bono, ¿no? O sea, esto no es apto para cardíacos. Argentina sigue siendo Argentina y Argentina no va a cambiar en los próximos años y sigue siendo un país muy mal manejado, sin instituciones. Más allá del default, hay que recordar que el Banco Central de Argentina imprime billetes para financiar al gobierno. Es la principal fuente de financiación. Entonces, sus instituciones económicas, la verdad que básicamente no existen en Argentina y eso es un perfil de riesgo supremamente arriesgado. Sigamos, por favor. Brasil, Brasil venía relativamente bien con Bolsonaro, tratando de hacer las reformas fiscales y la pensional que salió el año pasado para tratar de arreglar pues la economía. Y pues bueno, llega la pandemia y como resultado de la pandemia, la economía brasilera se contrajo 0.3 en el primer trimestre e increíblemente y desafortunadamente para Brasil, entra en una nueva recesión solamente 3 años después de haber salido de su peor crisis económica en la historia. La crisis 2015-2016 económica en Brasil ha sido la más fuerte en su historia y la más larga. En ese orden de ideas, pues Brasil ya venía mal, insisto, y la pandemia lo que hace es profundizar la situación. Nosotros vemos una contracción de Brasil del 8%, ya ha habido una recuperación no menor a partir de mayo. Recuerden que Brasil ha enfrentado la pandemia muy diferente a Argentina. Argentina sí tuvo cuarentenas muy fuertes y las sigue teniendo, o medidas de aislamiento fuertes, Brasil no, y todos ya conocemos cómo ha sido Bolsonaro, actuando muy a la Donald Trump, porque Bolsonaro de hecho ha dicho que Donald Trump es su héroe y quiere ser como él. Y bueno, así ha enfrentado la pandemia. Hoy por hoy Brasil tiene el segundo número mayor de casos y muertes del mundo, ¿no? Del mundo. Y bueno, está en esa discusión. Y eso ha sido un problema para Brasil. Más allá de las muertes y el tema de salud, que obviamente es una tragedia en Brasil, el manejo de la pandemia ha llevado a serios problemas políticos a Bolsonaro, porque hay partidos políticos, hay gobernadores y hay alcaldes de Brasil que no comparten el manejo de la pandemia. Y en ese orden de ideas ha bajado mucho su capital político. Y lo clave para Brasil, lo supremamente clave para el futuro son las reformas que se necesitan. De hecho, la gráfica a la derecha arriba muestra que al 2019 la deuda pública estaba en 76% del PIB. Con esta crisis esperamos una deuda convergiendo a 100 puntos del PIB en los próximos 2 a 3 años. Imagínense esto. Entonces, claramente se necesitan reformas fiscales, reforma laboral, todas las reformas que necesita Brasil que siempre ha necesitado. Iba bien la cosa, pero con el manejo de la pandemia se ha enredado mucho el tema político hasta el punto que hace algunas semanas se hablaba de un potencial impeachment a Bolsonaro. Ha bajado un poco esa tensión, pero sigue habiendo temas políticos complejos con Brasil. Entonces, con Brasil, si esperamos una recuperación súper lenta, cae 8% la economía este año, pero solamente crece 3,5% el próximo año. Los mercados se han beneficiado básicamente de un banco central en Brasil bajando tasas muy fuertemente, hasta el 2,5%, 2,25%, la verdad nunca esperamos un Brasil, bueno, nunca esperamos nada de lo que está pasando, pero una tasa de Brasil que normalmente eran tasas del 14, 12, 10, pues tenerla al 2,25 es histórico y eso ha ayudado un poco a la economía, pero la recuperación va a ser muy lenta hacia adelante. Sigamos, por favor. Y está México, un comentario rápido con México, es que
pues López Obrador es un presidente que no genera confianza, de tal manera que no solamente la pandemia ha generado una caída en la inversión, sino que la inversión ya venía cayendo desde que ganó AMLO las elecciones. Ustedes pueden ver la gráfica a la izquierda, la línea más, la grisecita, viene cayendo desde que él quedó presidente, la inversión. AMLO es un presidente poco confiable para la inversión privada y básicamente él ha generado una desconfianza porque quiere sacar, por ejemplo, a los inversionistas extranjeros de algunos sectores, incluyendo el energético. Él quiere menor inversión extranjera. Recuerden que él suspendió el aeropuerto, la construcción del aeropuerto de México DF, y ha dado anuncios que no son muy positivos, por ejemplo, en el lado del sector energético, ya de electricidad, quiere cambiar contratos, en fin, son cosas que no generan estabilidad. Hay una fuerte caída en la confianza antes de todo esto. Y bueno, la realidad es que México va a seguir enfrentando una situación muy difícil. México se va a contraer también alrededor del 9% según nuestras estimaciones y también se va a recuperar muy lento el próximo año, 3%. Hay algo bien difícil de entender, pero bueno, así son los presidentes populistas. AMLO llegó con un discurso de que la política fiscal solo se prestaba para corrupción, que la política fiscal, el gasto fiscal es un vehículo de corrupción. Puede ser cierto, ¿cierto? Pero basado incluso en eso, no ha gastado ni ha ayudado a las empresas ni a las personas por la pandemia. Tal vez el gasto más bajito fiscal que ha habido en toda la región para la pandemia lo tiene México, 1% del PIB. Eso es absurdamente bajo y obviamente va a complicar más las cosas, ¿no? Por eso esperamos una recuperación muy lenta. Dicho eso, pues yo les diría que hay una confianza importante en las instituciones económicas mexicanas e inclusive muchos inversionistas y analistas ven este tema de que no gasten más en lo fiscal como positivo, porque pues el déficit fiscal no aumenta y por eso muchos recomiendan bonos, N-bonos, los bonos soberanos de México. Pero de todas maneras hay muchas inquietudes, ¿no? Y sobre todo que no genera confianza a AMLO. Pero de nuevo, yo quiero aquí como ir cerrando el tema con estos tres países que a pesar de tanto lío, por ejemplo en Brasil y México, pues de todas maneras hay inversión que llega a esos países porque los excesos de liquidez buscan retorno, buscan retorno. Y países como Brasil y México obviamente tienen tasas de interés bastante atractivas. Entonces, sigo insistiendo en ese discurso de lo difícil que es encontrar el balance, lo que estamos viendo, el balance entre lo fundamental y los excesos de liquidez que ayudan a sostener las economías más allá de sus graves problemas económicos. Ayer salió, acabamos de publicar, estamos publicando en este momento, espero les llegue, un reporte sobre un anuncio que se hizo en México de una reforma pensional. Y bueno, les menciono esto porque ahorita les hablaré de Chile y Perú con estos temas, pero definitivamente son precedentes que se van generando en las economías y que generan muchos cuestionamientos. Nos puede pasar en Colombia, nos puede pasar en Chile, nos puede pasar en Perú, con toda esta, digamos, inconformidad social. El presidente AMLO acaba de anunciar una reforma donde disminuye significativamente las semanas de cotización y donde aumenta o sea, las personas se pueden pensionar con menos semanas cotizadas y por otro lado aumenta la cotización en 6 puntos para las empresas. Las empresas llevan todo el golpe de esto. Incluso el sector privado salió a apoyar la propuesta, lo que creemos que es un miedo de alguna manera natural a que, pues, si no la apoyan, haya un problema social grave, ya basado en experiencias de otros países como Chile. Entonces, eso nos lo han dicho incluso analistas políticos, y por lo tanto, pues salió a respaldar el sector privado, pero el impacto pues va a ser muy fuerte si se aprueba y creemos que tiene una alta probabilidad de aprobarse, porque pues aumentar la cotización 6 puntos en un lapso de 8 años, eso se puede leer como un impuesto a la nómina a las empresas y por tanto va a haber un impacto importante, creemos, en el mercado laboral. Y por el otro lado, resulta que la reforma dice que si las personas cotizan pues su vida laboral y no alcanza para un nivel mínimo de pensión, el gobierno pone la diferencia. Pues el impacto fiscal va a ser enorme, ¿no? En el futuro. Entonces, bueno, habrá que ver cuál es el resultado final de la reforma, pero pues todo esto que estamos viviendo en el mundo
y sobre todo el deterioro social está llevando a este tipo de medidas que pueden tener sentido lógico, digamos, porque mejoran las pensiones y ayuda a la gente, pero pues que no parecen ser como muy sostenibles en el tiempo, ¿no? Y eso hay que mencionar. Sigamos, por favor. Entonces, aquí dentro de nuestras economías, sigamos. Con lo que mencioné anteriormente, creemos que nuestras economías, Chile, Perú y Colombia, pueden tener un mejor comportamiento relativo nuevamente. Yo creo que sí nos vamos a seguir destacando en la región, particularmente por la fortaleza de nuestras instituciones económicas. Aquí hay datos de la pandemia. Miren la gráfica a la derecha, perdón, del centro arriba. Eh, Chile y Perú han tenido una disminución de casos importante y Colombia ha venido acelerándose en casos y muertes. La verdad es que el equilibrio de la pandemia y la economía va a seguir siendo muy frágil. Eh, Digo con razón, en Chile están mucho más optimistas y están celebrando los números de muertos y de personas contagiadas está cayendo. Y pues yo les digo, pues obvio, si tú cierras la economía completamente, pues va a caer los casos, ¿no? Bueno, en la mayor parte de economías, porque en Perú no sucedió por cosas que ya sabemos, porque Perú la gente no cumplió las cuarentenas por ser una economía tan informal. En Colombia sí se cumplió y ustedes ven que al principio en Colombia no hay casos y en Chile no hubo cuarentena estricta, se aumentan los casos, una vez se pone la cuarentena estricta, pues empiezan a caer los casos, es obvio. Entonces, de verdad que va a ser bien complicada este equilibrio entre la pandemia y la economía. Perú es un caso particular. En Perú ha pasado como todo lo contrario de lo que uno podría pensar, porque con la cuarentena estricta se aumentaron los casos. Como digo, muy relacionado con que la gente no cumplió las cuarentenas estrictamente. Por lo menos sí las cumplió al principio, pero ya después no, porque la gente necesita salir a la calle a generar ingreso y el gobierno no hizo llegar las ayudas rápido. Un problema estatal serio que tiene Perú, no ahorita, sino como de toda la vida más o menos. Y todos lo sabemos. Y los casos vienen bajando en Perú recientemente. Y la verdad es que hay muchas hipótesis. Una de ellas es que la gente pues aprendió y entonces se está cuidando mucho más, a pesar de que ya la economía en buena parte está abierta. Y hay una tesis de un par de médicos por ahí que hemos leído que dice que pues se contagió tanta gente. Perú llegó a tener en una semana el segundo mayor número de casos del mundo, hace como un mes. Se contagió tanta gente, pues que es obvio que en algún momento va a haber menos gente contagiada porque no hay mucho más que contagiar, ¿no? Entonces la marginalidad de los casos va bajando. No lo sé. Eso pasó en España, en Italia. Vamos a ver qué pasa, pero uno no puede descartar definitivamente que en la medida en que se reabre la economía y que terminan los veranos, recordemos muy importante en algunos países, la cosa vuelva a desmejorar. Claro que eso es en Europa. Aquí incluso puede ir mejorando el clima en Chile o Perú. La gráfica a la derecha abajo muestra algo que me encanta mostrar, que creo que es una de las gráficas más interesantes de toda la presentación, y es cómo va la economía en cuanto a la reapertura. Este es el índice de movilidad de Google, que muestra la movilidad de la gente hacia sus sitios de trabajo. Y ustedes pueden ver que Chile lleva plano 4 meses, es decir, ni para adelante ni para atrás, mientras que Colombia y Perú se han abierto a un ritmo bastante importante. Y eso se refleja en los datos de actividad. Efectivamente, a partir de mayo empezó a haber una mejora. Esto coincide con los números económicos que conocemos y reflejarían que efectivamente lo peor quedó en abril en Colombia y Perú. En cambio, en Chile, lo peor puede ser entre junio y julio, porque las cuarentenas, al contrario, han tenido que ser más estrictas recientemente. Hoy hay cuarentena total en el Gran Santiago y eso afecta a la economía de manera importante. Entonces, Colombia y Perú se han reabierto rápido. Chile va en contravía. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Sigamos, por favor. Y aquí en esta lámina, bueno, no, aquí está como el resumen de proyecciones, están nuestras proyecciones, están las del consenso. Yo aquí quiero hacer énfasis en algo particular. Concéntrense por ejemplo, Chile. Entonces, el consenso dice que la economía va a caer 6, nosotros esperamos 7 de caída, y el próximo año se recupera el 5. Pero fíjense que hay analistas que creen que la economía este año cae el 8 y otro que cae el 3. Por lo tanto, el último renglón de todas las tablas muestra la diferencia entre el pronóstico más optimista y el más pesimista. Esto nunca lo habíamos visto, nunca.
que haya 5 puntos porcentuales, por ejemplo, en Chile, de diferencia entre el optimista y el pesimista, eso es increíble, ¿no? Entonces, por eso yo decía ahora, si no sabemos ni para dónde va el PIB, imagínense cómo vamos a saber para dónde va el dólar, por ejemplo, ¿no es cierto? Es todavía más difícil. Entonces, a mí me lleva esto a decir que seguimos haciendo más que proyecciones, apuestas. Honestamente, es muy difícil hacer proyecciones puntuales en este momento. Miren lo de Perú es increíble. Hay un analista que dice que vamos a caer el 17 y hay uno que dice que no, que solamente el 3. Obviamente ese que dice que el 3 está completamente equivocado. Pero para el próximo año también hay uno pesimista del 3,5 y uno optimista del 16, y la diferencia en pronósticos es de 12 puntos porcentuales. O sea, la verdad es que yo espero que le crean a Credit Corp Capital, por eso puse la proyección. Seguramente será la más acertada, espero, pero también hay que reconocer en serio que esto es muy difícil, que no sabemos para dónde va nada, porque no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la pandemia. Entonces, pues, todo el tiempo estamos revisando proyecciones. Lo de Argentina similar a Perú, en fin. Ahora, eh, algo que me gusta mostrarles es, ubíquense en el consenso, en el renglón de consenso de Chile, Colombia, Perú. Ustedes se van a dar cuenta que el consenso dice, la economía chilena cae 6, pero se recupera 5. Colombia cae 5, pero se recupera 4, y Perú cae más o menos 10 y se recupera 8. O sea, el próximo año una recuperación no menor, ¿no? Rebota relativamente rápido. En cambio, en Argentina, Brasil y México, ustedes ven que cae durísimo la economía este año, pero la tasa de recuperación del 2021 es incluso la mitad o menos de lo que cae este año. Por ejemplo, Brasil o México. México es la tercera parte, ¿no? Y esto, en nuestra opinión, está relacionado con lo que mencioné atrás. Y es que estas economías tienen serios problemas institucionales, poca credibilidad y mucho ruido político, lo que va a dificultar la recuperación. En cambio, los economistas, el consenso, cree que Chile, Colombia y Perú se van a recuperar más rápido. Y creo que eso es muy positivo. Y creo que eso está, pues, reflejo de una fuerte institucionalidad económica de Chile, Colombia y Perú, instituciones que creemos que van a seguir siendo fuertes, y por eso la credibilidad en este momento de cara a los inversionistas es tan importante. Sigamos, por favor. Chile y Perú tienen una gran fortaleza, definitivamente, que es sus bajos niveles de deuda, ¿no? La gráfica a la izquierda abajo, ustedes ven abajo Chile, Perú, déficit fiscal y deuda, y la verdad es que eso es premiado, más bien los inversionistas reconocen eso y pagan una prima por Chile y por Perú, lo cual es muy positivo. Colombia tiene más dificultades, aunque muy lejos de países, yo qué sé, como Hungría, Malasia, Egipto, Brasil, India, ¿no? Pero Colombia está en peor posición que Chile y Perú, y eso tenemos que considerarlo. Entonces, al estar en peor posición, Colombia puede recuperarse más débilmente, más lentamente que otros países, porque el gobierno no va a tener la capacidad de implementar grandes estímulos fiscales, mientras que Chile y Perú, de hecho, está botando la casa por la ventana y gastando en unos niveles impresionantes, y eso hay que reconocerlo. Entonces, eso es positivo. Ahora, hay otro tema muy importante que hay que monitorear siempre, y es la gráfica a la derecha, y es el endeudamiento de los países. Y ahí lo que se refleja, estos son datos del IIF y del Fondo Monetario, es que Chile ha aumentado el endeudamiento de una manera sustancial en el último año y ya era un país de por sí endeudado. Esto no quiere decir para nada, por lo menos no en el corto plazo, mediano plazo, que Chile vaya a tener un problema en su sistema financiero, definitivamente no, pero sí implica que Chile no puede crecer a tasas altas en el futuro. No puede, ¿no? Y eso está demostrado. Un país muy endeudado tiene que ver menores tasas de crecimiento hacia adelante, porque el país empieza un proceso en algún momento de desapalancamiento, ¿no es cierto? Conclusión, uno esperaría que en el mediano y largo plazo, más allá de la pandemia y del 2021, Perú efectivamente sea el país que siga registrando mayores tasas de crecimiento futuras, Colombia el segundo y Chile el tercero, porque lo de Chile es mucho más estructural, lo de Colombia puede ser algo un poquito más de corto plazo, lo que tiene que ver con lo fiscal. Dicho todo lo anterior, lo que más nos preocupa en nuestros países, pero tengo que decir, no solamente en nuestros países, es la posibilidad de mayor populismo, ¿no? Miren lo que acaba de pasar con AMLO, miren lo que está pasando en Chile con las AFPs, miren lo que pasó en Perú con las AFPs, en Colombia afortunadamente aún no ha pasado nada, pero no lo descarto para nada.
hacia adelante, y es que cuanto más empeoran las condiciones sociales, más aumenta la pobreza, y ese va a ser tal vez el principal impacto de esta crisis, pues vamos a tener mayor tendencias al populismo, y esa es una gran preocupación. Obviamente, la buena noticia es que nuestras instituciones económicas funcionan, y mientras funcionen, y creemos que ese es el escenario base, va a seguir funcionando, pues digamos que el impacto del populismo se reduce. Pero de todas maneras es un tema que es preocupante, definitivamente es preocupante, y hay que señalarlo, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, voy a hacer comentarios muy rápido de cada país, de Chile, Colombia y Perú, como lo más importante de nuestro reporte. Con Chile esperamos una caída del 7% este año, y una recuperación del 5% en el 2021. Pero quiero volver sobre el punto que hablé inicialmente, y es que estas recuperaciones son bastante engañosas porque tienen mucho efecto estadístico. Tal vez una de las cosas que más nos preocupa, bueno, hay dos cosas que nos preocupan para el 2021-2022 con Chile. Lo primero es mercado laboral y plebiscito constitucional, ¿no? Evidentemente, al gobierno le han torcido la mano completamente con este tema de el retiro del 10% de los ahorros pensionales. El gobierno no está mostrando mayor capacidad de respuesta, y mayor capacidad, digamos, de fortaleza ante el Congreso, es una realidad. Y esta de los fondos de pensiones sí fue para mí la estocada al gobierno, desafortunadamente, porque el ministro y todos los economistas decían esto no se debe hacer, no se debe hacer, no se debe hacer, y el Congreso ya pasó ayer en el Senado. Entonces, mejor dicho, esto ya prácticamente no tiene vuelta atrás. El presidente Piñera podría vetar la ley, pero creemos que no lo va a hacer porque políticamente sería un desastre, y además podría, de hecho, incrementar aún más las tensiones sociales. Entonces eso va a pasar. Ya se está mirando es cómo el Banco Central y las autoridades enfrentan la situación, pero para nosotros ya es un hecho. Y bueno, empieza el proceso constitucional en octubre, y pues hay muchas preguntas, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero pues creemos que falta mucho por ver en Chile, y las demandas sociales van a aumentar, y eso seguramente va a ser así, y hay que monitorearlo, y por lo tanto ese es un riesgo. Por el otro lado, miren la confianza abajo en Chile, la confianza, el único país donde la confianza empresarial y el consumidor no ha rebotado ni siquiera un poquito después de abril, es en Chile. Y yo creo que eso está muy relacionado con el tema político, pero además por la decisión que tuvo que tomar el gobierno de cerrar el Gran Santiago totalmente, y ponerlo en cuarentena. Eh, Chile ha aguantado bastante bien, bastante mejor que otros países, entre otras cosas, por algo que es la ley de protección al empleo, que es que la gente accede a beneficios de desempleo, pero mantiene el contrato con las empresas. Pero nosotros tenemos muchas dudas ahí. En Chile, 1,5 millones de personas han dejado de trabajar durante la pandemia. La tasa de desempleo está al 11%, pero hay 700.000 personas con esta ayuda del gobierno. Y hay una encuesta que dice que las empresas no van a soportar, que aun cuando reabra la economía van a tener que despedir mucha de esa gente. Por lo tanto, tenemos una duda de esas 700.000 personas, ¿cuántas van a perder el trabajo realmente? Haciendo un ejercicio teórico, si yo sumo las 700.000 personas y las considerara como desempleados, la tasa de desempleo no sería del 11%, sino del 19%, ¿no? Entonces, hay que esperar. Obviamente, esto no es un tema solo de Chile. Lo que más preocupa es el mercado laboral en todos los países del mundo. El deterioro ha sido significativo, pero lo de Chile pues tiene una arandela adicional, que es el tema político, el plebiscito. Recuerden que además hay elecciones en el 2021, en noviembre, elecciones generales, y todo esto va a ser bastante movido en Chile, como de hecho ya lo está haciendo. Sigamos, por favor. Eh, el gobierno se ha gastado esta vida y la otra en paquetes fiscales, 12 puntos del PIB en 3 paquetes fiscales para enfrentar la pandemia, y eso es una buena noticia. Afortunadamente Chile tiene cuenta con los recursos para enfrentar esto, si no, pues la crisis podría ser mucho peor. Dicho eso, lo que se viene hacia adelante es muy complejo para el ajuste fiscal. Hay algo que me impresiona, a mí en lo personal me impresiona, y es la gráfica de la izquierda abajo,
muestra los activos del gobierno. Ustedes saben que esa ha sido una de las grandes cualidades de Chile y Perú, tener grandes ahorros fiscales, porque hicieron una muy buena tarea durante 30 años, ahorrando buena parte de los recursos por commodities, de los ingresos por commodities. Bueno, pues Chile tenía casi 12 puntos del PIB en el 2016 de ahorros. Este año se estima, estas son estimaciones oficiales, 7 puntos del PIB, pero en el 2024, 3 puntos del PIB. O sea, se los va a gastar todos. Y esto es resultado no solamente de la pandemia, sino de la crisis social, porque eso ya se estaban comprometiendo muchos recursos. Entonces, lo que hay que pensar, y es nuestra opinión, es que Chile va a tener que tener tasas de financiamiento más altas en el futuro. La gente va a exigir una prima por riesgo más alta en Chile en el futuro. Probablemente en el corto plazo eso no se vea por los excesos de liquidez, todo lo que estamos hablando, porque Chile tiene los recursos afortunadamente para enfrentar la crisis, pero la combinación de que se va a quedar sin ahorros en el tiempo y segundo, medidas como las AFPs, ahorita los retiros de las AFPs definitivamente están haciendo girar a Chile hacia otro lado. Digamos, Chile siempre ha sido el referente de la región y creo que lo va a seguir haciendo, sin ninguna duda, va a seguir siendo un referente, pero está convergiendo y rápidamente hacia otros países, ¿sí? No creo que vaya a debilitarse en las instituciones económicas, ni mucho menos, pero sí creo que Chile digamos, se está deteriorando en general y los inversionistas tienen que exigir hacia futuro, en mi opinión, una mayor prima por riesgo, porque Chile está cambiando y está cambiando rápido. Habrá que ver qué sale de lo constitucional, ahí quedan muchas cosas por definir. Con todo, igual, insisto en el comentario, creemos en las instituciones y creemos que el Ministerio de Hacienda y el gobierno va a hacer lo que sea necesario para evitar pues algo más complicado a futuro. Eh, pero pues para lograr eso hay que subir impuestos. Yo lo digo abiertamente, esto nos va a pasar en todos los países, necesitamos ver aumento de impuestos para que esto se corrija. Esto alguien lo tiene que pagar. O sea, esto no es gratis, esto de gastarse 12 puntos del PIB fiscalmente, como dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, gasten lo que quieran, gobiernos, pero guarden los recibos, porque los recibos hay que pagarlos, ¿no? Entonces, yo sí esperaría más impuestos en el futuro. En Chile no se está dando mucho el debate, en Colombia ya un poco, ya empezó, por lo menos ya hay un reconocimiento por parte del gobierno de que hay que aumentar impuestos de cara al 2022. Probablemente Chile también sea en el 2022, Perú también en 2022, pero hay que empezar a hablar de esto. La mala noticia, entre comillas, es que cualquier ajuste fiscal lo tiene que hacer el próximo gobierno, en cualquier país. No depende del gobierno actual. Entonces también uno queda con dudas de quién va a ser el próximo presidente, cuál va a ser la capacidad política, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, viendo todos estos números fiscales, es que hay que subir impuestos en el futuro. No hay de otra, no hay de otra. Sigamos, por favor. La política monetaria no va a ser un problema, esto sí lo paso muy rápido, vemos la inflación en Chile cerrando 1,7 este año 2,6 el próximo año, actualmente está en 2,6, pero la inflación va a seguir siendo muy baja, por debajo de los puntos medios de los rangos metas de los bancos centrales, por debajo de las metas. Y esto tiene que ver con que vemos una muy poca capacidad, muy poca capacidad de las empresas para subir precios, porque la demanda va a ser inexistente, inclusive en algunos sectores particulares de la economía. Entonces va a ser muy difícil, no vemos depreciaciones de las monedas y entonces no hay grandes presiones inflacionarias en el futuro, en nuestra opinión. Lo que viene a subir un poco la inflación el próximo año en todos los países es que se descongelan los precios regulados que están hoy congelados o se quitan subsidios y en la medida en que eso regulado pues empieza ya a desregularizarse, o a descongelarse los precios, pues la inflación de regulados va subiendo, eso empuja un poquito la inflación al alza, pero no es más que eso. Y un comentario muy importante es que nosotros esperamos, de hecho ya hay un comunicado oficial hoy del Banco Central de Chile, esperamos que el Banco Central de Chile eh, eh, aumente su compra de bonos bancarios y en particular comience a comprar bonos del gobierno una vez les sea autorizado por el Congreso, que creo que va a ser autorizado
es una ley que está en el Congreso y creo que se va a aprobar en las próximas semanas o en los próximos días y que va a permitir al Banco Central comprar bonos del Tesoro. Hoy no puede por constitución. Aquí hago un comentario y hago un comentario que se relaciona con Chile y con Perú, porque todo el mundo está supremamente ávido de saber qué va a pasar con el retiro de las AFPs, del 10%. Mire, básicamente lo que dicen las encuestas, hasta hace 2 semanas, las encuestas decían que el 52% retiraría efectivamente la plata, pero la última encuesta dice que el 80% lo haría, ¿sí? ¿Cuánto es eso? El 100% de los retiros sería 17.000 millones de dólares, que es un monto absurdo, es altísimo, ¿no? Si retiran, pues solo la mitad o el 80%, el monto se va reduciendo. El impacto en el mercado accionario chileno es limitado, en nuestra opinión, porque hoy por hoy los fondos de pensiones tienen solo el 6% de sus portafolios en acciones chilenas y por tanto el impacto debería ser muy acotado, muy acotado. Lo estimamos en algo cercano a 800, 900 millones de dólares. Claro, es un impacto importante, pero no va a ser tan fuerte. Lo que creemos es que las AFPs van a salir de sus dos principales activos. Primero, activos en el extranjero, como lo hicieron los AFPs en Perú. Entonces aquí también nos estamos basando mucho en la historia de Perú, que recuerden que se aprobó hace unos meses y ya se está terminando el proceso para poder retirar hasta el 25% de las cuentas de ahorro individual. Y los fondos de pensiones lo que hacen es vender sus activos en el extranjero para no generar un impacto tan fuerte acá y genera temporalmente una apreciación de la moneda. Pero el otro gran activo del cual tienen que salir son los bonos locales, bonos chilenos, bonos soberanos y corporativos, porque tienen 50% de sus portafolios en esos bonos. Pero ahí es donde entra a jugar el Banco Central, y ya lo ha dicho, que ellos van a tomar las decisiones que sean necesarias, y por eso el mercado probablemente no tenga un impacto muy marcado. Y es que claro, si los AFP salen a vender los bonos, pues las tasas de interés se disparan, pero al dispararse las tasas de interés se genera un grave riesgo sobre la economía y su recuperación económica. Por lo tanto, el Banco Central seguramente entraría a comprar bonos del Tesoro directamente o bonos corporativos también. Entonces, eso es lo que esperamos. Esperamos que haya una actuación dinámica del Banco Central de Chile, igual que lo hizo Perú, para evitar un gran impacto en el mercado. Y eso lo puede hacer a través de la compra de bonos. Esa es la estimación. No esperamos un gran impacto, esa es la verdad. Pero, insisto en el comentario, esto tiene un gran impacto de largo plazo. No me quiero detener en esto, pero ustedes saben, o creo que saben, que tapar este hueco con el tema pensional es abrir uno mucho peor y mucho más grande en el futuro. Y esto es un cambio en las reglas de juego no menor, es una medida muy populista que genera graves riesgos fiscales hacia adelante y muchos riesgos en general sobre la inversión. Ustedes saben que si yo retiro 100 pesos, si yo soy una persona de 30 o 40 años y retiro 100 pesos de mi fondo de pensiones hoy, seguramente estoy dejando de ganar 200 para mi pensión, ¿sí? Porque descapitalizo, ya no tengo intereses, en fin. Entonces, esto va a ser complicado a futuro. Si ya el tema de pensional de por sí es complicado, en el futuro lo va a ser aún peor. Me han preguntado mucho que si, pues obviamente el retiro de las AFPs implica un impacto en el consumo importante y puede ayudar a la economía. Por supuesto. En Perú aún no lo vemos, estamos monitoreando el caso de Perú, que es el que va más adelantado. En Chile puede ser, según la encuesta de CADEM, el 25% de los recursos se irían a comprar cosas y el otro 75% a ahorrar, a guardarlos o a pagar deuda. Entonces no todo se va a consumo, ¿no? Yo estimaría un impacto por ahí de 1,5% del PIB este año si la gente saca los recursos. Pero digamos, eso implicaría eventualmente que Chile no se contrae 7, sino algo cercano al 6. Es positivo, pero igual sigue siendo una barbaridad. Entonces, en el corto plazo es un efecto positivo, pero son más las preguntas que respuestas, obviamente, lo que genera toda esta situación. Y en la última lámina que tengo, la siguiente, por favor, en Chile es, bueno, peso chileno. Vemos un peso chileno muy volátil. En el corto plazo, como les digo,
la posibilidad de que AFPs moneticen recursos puede generar presión a la baja y de hecho el mercado ya lo está descontando, por eso ha bajado el dólar en Chile un poco. Puede llegar hacia niveles de 7.50, 7.55 si se aprueba la ley, como parece que va a suceder, y el efecto puede ser ese, una apreciación de corto plazo. Sin embargo, después vendrá la discusión constitucional, vendrán temas más políticos que creemos que van a generar volatilidad y por eso seguimos viendo un dólar muy cercano a 800 al cierre de este año y 7.60, una apreciación el próximo año. Si me preguntan hacia dónde es el sesgo, probablemente un poco hacia la baja, pero pensando más en el contexto internacional, en lo que les dije, de que el dólar a nivel mundial puede tender a depreciarse un poco, sobre todo en el 2021. Sigamos, por favor. Colombia, como les mostraba atrás con lo de Google, creo que lo peor quedó atrás en el mes de abril. La economía se contrajo 20% en abril. Eh, Creemos que la economía está operando entre un 70 y 80%, muy por arriba del 35-40% que operó en abril, entre marzo y abril. Y hay indicadores favorables. Este gráfico que ustedes ven abajo a la izquierda muestra el consumo de los hogares y la confianza del consumidor. Y inesperadamente el gasto de los hogares en en junio fue positivo el año a año. La verdad, creo que nadie en ningún país y mucho menos en Colombia se esperó que esto pudiera pasar. ¿Por qué puede estar pasando esto? Básicamente porque el gobierno ha sido exitoso en ayudas a las personas más vulnerables. Se ha gastado 1.6 del PIB en ayudas, lo cual pues ha sostenido el consumo un poco o evitado un peor desempeño del consumo. Y en Colombia se decretaron 3 días sin IVA al año en la última reforma tributaria. El primer día sin IVA fue en junio y la gente salió como loca a comprar y compró medio punto del PIB en cosas. Eso fue el 19 de junio, una locura. Entonces puede ser que este dato también esté reflejando eso. Definitivamente eso le dio un gran impulso al comercio. Yo al final creo que terminó siendo positivo, no hay un impacto fiscal muy grande, al final se demostró, porque el más o menos 80% de las cosas que se compraron eran sin IVA. O sea, la gente lo que hizo fue como salir y desestresarse comprando cosas que ojalá las necesitaran, pero mucha gente no, la gente compró, de hecho, los 3 meses que no había comprado, salió a comprarlos todos en un mismo día. Y hubo otro día muy fuerte también, el 3 de julio, que seguramente va a mantener el consumo también alto. Claro, la gran pregunta entonces, ¿qué va a pasar con el consumo después? Porque ya la gente se anticipó y compró de todo en estos días. Seguramente se va a ralentizar, se va a desacelerar, pero esto ha sido relativamente positivo. Y hay un tema que para mí resulta muy favorable en Colombia. Es uno de los temas que más he resaltado en nuestros reportes en los últimos meses, y es que tal vez uno de los factores más favorables de Colombia versus otros países de la región es que Bogotá solamente representa el 27% del PIB nacional, mientras que Santiago y Lima más del 40% en sus respectivos países. Esto es positivo en el sentido en que los casos de coronavirus, como es de esperarse, están muy concentrados en Bogotá y en un par de países principales más, en un par de ciudades. Si uno suma esas ciudades principales, no llegamos al 35% del PIB total. Entonces, hay otros municipios y otras regiones que ya no están operando de una manera relativamente más normal, inclusive restaurantes, en fin, con protocolos, pero empezaron mucho antes que Bogotá, ¿no? Entonces, eso puede ser positivo porque hay una parte de la economía que funciona bastante bien y no es menor. ¿Cuál es el riesgo grande? Pues, hombre, esa gráfica a la derecha, abajo, ustedes ven, estas son las expectativas de inversión de los empresarios. El empleo colapsó. 5 millones de colombianos han dejado de trabajar. La tasa de desempleo pasó del 10% al 22%. Y yo creo que eso se va a ir recuperando en la medida en que se reabra la economía, por supuesto, y sobre todo que Colombia es muy informal y eso va a ayudar para que el mercado laboral se recupere un poco más rápido, pero de todas maneras la recuperación va a ser lenta, ¿no? Esperamos una caída del PIB este año del 7%, tuvimos que revisarla a la baja en la medida en que pues, se amplían las cuarentenas, y la recuperación del 4.8%, que creo que es relativamente frágil, como les decía, sobre todo por el tema fiscal, hay menos espacio fiscal. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina está la discusión fiscal. Nosotros creemos que Colombia va a perder el grado de inversión. Ya lo hemos dicho y hemos escrito oficialmente en muchos de nuestros reportes. Pasemos a la siguiente lámina, por favor.
Y esto básicamente porque la deuda va a converger al 70% del PIB el próximo año, según nuestras estimaciones. Y el gobierno ha sacado estimaciones fiscales, pero son muy optimistas, como esperar incrementos de la economía del 7%, un crecimiento el próximo año del 7%, o que va a vender activos públicos por 1% del PIB. Recuerden que Colombia, sus grandes activos son ISA, la principal transmisora de energía, y Ecopetrol. Y si bien es cierto que en algún momento el gobierno puede decidir salir de una participación de estas compañías, la verdad es que políticamente eso es súper complejo. Puede durar 2, 3, 4 años perfectamente. Entonces, asumir que las cuentas fiscales se van a ajustar en buena parte por venta de activos suena súper optimista. Entonces, al final, yo creo que Colombia va a tener un déficit fiscal alto este año, cercano al 8,7, que el déficit fiscal va a seguir siendo alto el próximo año, 6% del PIB, y por tanto la probabilidad de perder el grado de inversión es bastante alta. Dicho eso, nosotros hemos hecho análisis, vuelvo a repetir, creemos que no debería haber un gran impacto en el mercado colombiano de perder el grado de inversión, en particular porque según nuestros cálculos, el 94% de los inversionistas extranjeros que tienen posiciones en deuda pública colombiana no tienen ninguna restricción para mantener en sus portafolios títulos high yield o por fuera del grado de inversión. Por lo tanto, yo creo que mientras el gobierno siga teniendo cierta credibilidad, porque la tiene, y haga un esfuerzo para consolidar las cuentas fiscales, no debería haber un gran impacto en los mercados. Estructuralmente sí, cualquier país tiene un efecto negativo por perder el grado de inversión, en tasas de financiamiento en particular, pero en el corto plazo no veríamos un gran efecto. Y además el gobierno ya reconoció, contrario a Perú y Chile, que necesitamos una reforma fiscal por 2 puntos del PIB para el 2022. Entonces, de alguna manera, el mercado también le da el beneficio de la duda a Colombia sobre la posibilidad de hacer una reforma tributaria que yo creo que va a empezar a discutirse en algún punto del 2021, probablemente en el segundo semestre, con muchos riesgos obviamente, pero se va a hacer. Sigamos, por favor. Aquí sí muy rápido, Colombia tiene espacio para seguir bajando tasas, la inflación la vemos solo al 1,5 este año, 2,3 del próximo año, por este tema de precios regulados que se van descongelando gradualmente, y hoy la tasa del Banco Central está en 2,50, la vemos a 1,75 y creemos que se va a quedar ahí todo el año y el 2021 también. Sigamos, por favor. Y el peso colombiano, vale la pena mencionar que el peso colombiano eh, ha, 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 tenido un buen comportamiento, se ha apreciado 13% desde el máximo del dólar observado en abril, de 4.200, y de hecho se cumplieron nuestras proyecciones que teníamos para diciembre, pero se cumplieron en cuestión de 2 meses. Veíamos un dólar acercándose a 3.600 este año, ya estamos ahí, pero pues no lo esperábamos tan rápido. Efectivamente, y lo que ha contribuido en muy buena parte a esa apreciación, más allá de los factores globales, pues es la subida del petróleo y que el gobierno ha monetizado mucho dinero, porque buena parte de la plata que para financiar los programas del COVID los tenía fuera y es financiamiento externo y demás, entonces eso ha contribuido mucho. Hay muchos riesgos, ahí están puestos, riesgos sobre la actividad, el tema del grado de inversión en Colombia, está la incertidumbre en los precios de petróleo, ya las monetizaciones del gobierno van a ir bajando porque ya la plata se va acabando afuera, etcétera, etcétera, que nos hacen pensar que el peso colombiano va a seguir siendo muy volátil. El peso colombiano es una de las monedas más volátiles del mundo. Vemos entonces, hemos mantenido la proyección, la hemos bajado un poquitico para finales de este año a 3.550 y consistentemente con el view de dólar a nivel global para el próximo año, vemos algo cercano a 3.300 en diciembre del 2021. Sigamos, por favor. Cierro con Perú y espero hacerlo en 5 minutos para dejar espacio para preguntas. Perú definitivamente es el país con peor comportamiento durante la pandemia en toda Latinoamérica. O sea, de pronto en Centroamérica hay alguno que otro que ha podido estar peor, pero no conozco datos que lo muestren. Y la verdad es que, les decía ahora, Colombia tuvo una contracción en abril del 20% del PIB, Chile del 14%, Perú del 40% del PIB, incluso superó a Argentina, que fue 30%. La verdad es que lo de Perú es muy grave. En mayo la economía empezó a recuperarse, pero la contracción fue de 33%.
y esperamos una contracción en junio cercana al 25%. Entonces, son otras dimensiones lo que le pasó a Perú. Y el comentario principal es que, pues desafortunadamente, Perú es muy informal, 70% del mercado laboral es informal, y aún más desafortunadamente, el gobierno no funciona, ¿no? Es decir, yo digo que las instituciones económicas afortunadamente sí, y son muy sólidas, de lo contrario esto sería un caos, pero la institucionalidad del gobierno es muy limitada y se puso en evidencia con la crisis sanitaria, porque las ayudas no llegaron rápido y como el país es tan informal, entonces la gente no se pudo aguantar mucho tiempo en sus casas y tuvo que salir a la calle a, eh, a buscar ingresos y empezó el contagio masivo de peruanos de casos de coronavirus. Entonces fue una mezcla perversa. Perú tuvo la mayor tasa de contagios en algún momento, la segunda más alta del mundo, y por otro lado la economía se fue al piso en abril de una manera increíble por este tema de la informalidad y porque, bueno, al principio pues sí se intentaron cumplir con las cuarentenas y el impacto fue brutal. Una cosa que se hizo, yo no sé si mal o bien, la verdad, pues, juzgar ahorita es muy difícil, pero es que Perú también cerró la minería desde un comienzo. En Colombia el sector petrolero siempre operó y en Chile la minería siempre ha operado y eso le puso como un piso a la contracción. Perdón, Perú cerró la minería. Entonces, bueno, el impacto es impresionante. Poco a poco se va recuperando. Esperamos una contracción entre el 11 y el 15% este año, es decir, 13% en promedio, y el próximo año una recuperación del 8%, que frente a una contracción del 13%, pues es una recuperación bastante moderada, ¿no es cierto? Miren la gráfica a la derecha, esto básicamente es lo más preocupante. Más allá del empleo, bueno, el empleo, ni para qué contarles, en Perú 1 de cada 2 limeños perdió el trabajo o dejó de trabajar, muy relacionado con la informalidad. Es de esperar que en la medida en que se va reabriendo la economía, pues haya una recuperación del empleo, pues así sea el empleo informal, pero se recupera. Pero digamos lo que más preocupa es la inversión. Aún con la recuperación esperada de la inversión el próximo año, al final del 2021 vamos a estar un 25% por debajo de los niveles de inversión pre-crisis. Y esto tiene mucho que ver con el tema político, hay que decirlo abiertamente. No solamente lo que está pasando, sino lo que puede pasar. Porque en Perú tenemos elecciones en abril del próximo año. Y la verdad es que hoy por hoy es muy difícil saber qué va a suceder y el populismo es rampante, ¿no? Recuerden, insisto en el comentario, que por allá en abril se aprobó el retiro del 25% de los ahorros pensionales. Se retiraron alrededor de 6.000 millones de dólares, en nuestra estimación, que se retiraron, y eso equivale al 12% de los portafolios de las AFPs. Obviamente es un monto no menor. Terminó siendo afortunadamente menor el retiro de lo inicialmente calculado. Estimábamos algo entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, pero igual es un monto significativo. Entonces, este tema del populismo, insisto, no es solo Perú, en todas partes se está aumentando, es uno de los principales riesgos. La buena noticia en todo caso es que ha habido una recuperación. La gráfica de la izquierda abajo muestra un indicador creado por el Banco de Crédito, por nuestros colegas del Banco de Crédito del Perú, eh, con base en uso de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, compras de pollo, indicadores muy, muy de alta frecuencia que muestran que ha habido una recuperación significativa del consumo en línea con la reapertura de la economía. Estamos a 20% de distancia de lo que teníamos en el periodo antes de la pandemia. Y eso es una buena noticia. Entonces, previsiblemente, también Perú ya pasó por lo peor. Sigamos, por favor. Déficit fiscal del 10% este año, 5% el próximo. La deuda pública es muy baja para Chile y Perú, como les decía, una maravillosa noticia. Afortunadamente tienen los recursos, pero a Perú le va a pasar lo mismo que a Chile. Y es que en los próximos 4 o 5 años se va a gastar lo que ahorró en 30 años, se la va a gastar en 5 minutos, ¿no? Afortunadamente, insisto, tenían los recursos, pero van a cambiar las cosas y el deterioro es importante. Ese gran párrafo que pongo ahí es que los desafíos fiscales son enormes porque hay que estimular la economía, hay que reforzar el compromiso macrofiscal de cara hacia los inversionistas, hay que incrementar los ingresos permanentes, o sea, tiene que haber una reforma tributaria
y hay que mirar cómo se hace eficiente el gasto. Entonces, estos son unos retos grandes, grandes, grandes. Afortunadamente, Perú y Chile no tienen comprometido el grado de inversión. Recuerden que estos países están bien arriba, están por allá en triple B más, y en el caso de Chile, de hecho, en A más. Por lo tanto, el grado de inversión no está comprometido, pero pues puede haber presiones en calificación hacia futuro dependiendo de las medidas que se tomen. Sigamos, por favor. Perú ha bajado la tasa muy fuertemente, está en 0,25, esperamos que la tasa se quede allá 2 años al menos. La inflación este año cerraría al 0% y esperamos una muy leve aceleración el próximo año a 0,50 solamente. Esto en línea con el gran choque sobre la actividad productiva. La gráfica a la izquierda muestra la brecha del producto. La brecha se va a cerrar por allá en 3 o 4 años. Entonces, la verdad, el impacto es tan fuerte, es histórico en todos los países, que, insisto, la inflación no va a ser un problema y el Banco Central inclusive puede llegar a aumentar su estímulo monetario vía medidas no convencionales si lo requiere. Y la última lámina tiene que ver con el sol peruano. Entre 3.40 y 3.45 ha estado nuestra estimación para este año, la mantenemos. Dicho eso, Perú está bastante bien en términos fundamentales en lo económico. Perú se destaca por fortaleza en reservas internacionales, baja deuda, también baja deuda externa y un gran banco central. La verdad, yo siempre pondero mucho al Banco Central. Julio Velarde es un gran banquero central que ha logrado atenuar inclusive bastante el impacto sobre los mercados y la economía de la actual crisis. Y yo creo que eso juega a favor del sol peruano. Entonces, eventualmente podemos llegar a tener flujos llegando a Perú. La gran pregunta es fiscal, ¿no? Perdón, fiscal no, político. Habrá que ver cómo se decanta el tema político de cara a elecciones, pero si, digamos, asumiéramos que lo político sale adelante, sale bien con un presidente de centro, derecha o derecha en general, yo creo que el sol peruano tiene espacio para apreciarse porque sigue siendo un país bastante apetecido por los inversionistas dados sus buenos fundamentales macroeconómicos. Como les digo, el tema, el riesgo pasa más por el populismo y lo político y habrá que ver cuál es el desenlace. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Tenemos, espero, algunos clientes espacio para preguntas. Les agradezco de verdad infinitamente por habernos acompañado hoy. Como les digo, la idea es tener esto eh, todos los meses e irles contando simplemente qué va pasando de nuevo. Este reporte era un poco más amplio porque era nuestra actualización de proyecciones económicas en todos los países. Aquí tengo, bueno, voy a empezar por la pregunta más fácil porque hay una muy larga, no la he leído, pero veo una pregunta que acaba de llegar sobre cuáles son las ciudades de Colombia que tienen el mayor porcentaje del PIB. Precisamente lo estuve revisando estos días por esa hipótesis que les comentaba, de que Colombia se puede beneficiar de que Bogotá no es Colombia. Es muy normal decir que Lima es Perú o Perú es Lima y que Argentina es Buenos Aires. Colombia no es así. Entonces, uno podría ver, bueno, Bogotá pesa 27%, Medellín, que es la segunda más grande, pesa el 5%, y ciudades como Cali o Barranquilla, 2,5%. Los mayores casos de coronavirus están en Bogotá, Barranquilla y Cali. Entonces, básicamente, eso sumaría 32-33%, ¿sí? Y ese es como los números. De ahí para abajo está Cartagena, como ciudades grandes, de más de 2 millones de habitantes, pero ya son pesos de menos de 2 o 1,5%. Entonces, Colombia está bastante bien diversificado internamente, se podría decir. Eh, bueno, voy a leer la pregunta a ver si la entiendo. Dice la pregunta, si los drivers para nosotros son el euro, que se encuentra en 1,16, el VIX, por ejemplo, la volatilidad del Standard Poor's, eh, ya, que porque, digamos, entiendo la pregunta en el sentido en que si los mercados se han recuperado, el VIX está bajito, el dólar a nivel mundial ha caído, etcétera, ¿por qué, por ejemplo, el peso colombiano no ha caído de pronto más, ¿no? Entiendo que es como la pregunta.
Bueno, pues eso nos está pasando en todas las economías. Si, Leopoldo, si miras el comportamiento de peso chileno, real brasilero, todos no han, digamos, en general las monedas emergentes no han tenido una gran recuperación, aunque si tú me preguntas, la recuperación sí ha sido enorme, 13% de caída en el dólar en Colombia es del máximo, pero efectivamente no refleja lo que probablemente los otros modelos podrían reflejar, una caída mucho más fuerte. Eh, el asunto es, en este orden de ideas, que yo creo que los temas idiosincráticos definitivamente juegan un papel. Y ahí sí está el tema, por ejemplo, del grado de inversión. ¿Sí? Más allá de que pueda haber un impacto muy grande o no, que yo creo que no va a ser tan grande, pues los inversionistas sí empiezan a exigir una prima por riesgo mayor de Colombia. Y entonces el tipo de cambio refleja eso, en mi opinión. Y por el otro lado, vuelvo al comentario de que somos realmente commodity dependientes, sobre todo Colombia con el tema del petróleo, y el petróleo sigue muy bajito. Más allá de la recuperación, $40 no es suficiente. Ecopetrol es rentable hacia estos niveles, lo cual es muy positivo, pero pues obviamente no estamos a 60 ni a 70. Entonces, también el hecho de que no haya una total credibilidad sobre la subida del petróleo, porque es una realidad. Recuerden que el petróleo durante los últimos años ha estado básicamente soportado por recortes de producción de la OPEP. Entonces está soportado, entre comillas, artificialmente, no porque la demanda esté en boom, ¿no? Como eventualmente sí se puede prever para el cobre. Con el cobre hay buenas expectativas de demanda de mediano y largo plazo, con el petróleo no es así. Entonces yo también creo que como que la incertidumbre o por lo menos la expectativa de que el petróleo no siga subiendo como lo ha venido haciendo en los últimos meses, también le pone un freno al tema. Pero en general mi respuesta es que lo fiscal e inclusive el tema de comercio internacional en Colombia, la cuenta corriente, son un palo en la rueda para ver una mayor apreciación del tipo de cambio. O sea, Colombia en lo relativo está peor parado fiscalmente y en cuenta corriente, cuentas externas, que Chile y que Perú. Eh, Medidas de tributación en Perú. Mira, esto, Luis, y gracias por la pregunta. De hecho, voy a ver si alcanzo a abrir acá una cosa mientras te voy respondiendo. Esto son obviamente digamos, ideas, eventualmente, que podemos tener porque nadie ha hablado de esto. Yo creo que una puntada inicial la dio el Congreso hace unos meses cuando empezó a hablarse de un impuesto a la riqueza. Yo creo que ese puede llegar a ser el común denominador en todos los países. Más allá de si el impuesto es técnico y no es técnico, que normalmente un impuesto a la riqueza siempre se considera antitécnico, sobre todo para las empresas, yo sí creo que para las personas naturales llega a ser socialmente responsable, lo voy a poner de esa manera, y lo digo además como economista también. Definitivamente las personas más afectadas, pero de lejos, de lejos, de lejos, son las personas pobres y clase media con esta crisis. Y de hecho, creemos que muchas personas que lograron salir de la pobreza y pasar a la clase media en los últimos 20 años van a volver a salir de la clase media. Entonces, el impuesto a la riqueza es uno de los impuestos más directos y más claros de distribución de la riqueza, precisamente, de un país. Entonces, yo creo que esa es una medida que no solamente se la preveo a Perú, sino a países como Chile o Colombia. Creemos que el impuesto marginal más alto a la renta de las personas podría subir. Actualmente está en 30% y se ve bajo, porque en Colombia es del 39% y en Perú es del 40%. Entonces, hay espacio para subir la tributación personal. Me refiero sobre todo a, la, a, la, a, la, a las personas de más altos ingresos. Aumentar la tasa del IVA es una opción. Obviamente esto socialmente es bien complicado, pero Perú tiene una tasa de IVA más baja que la de Colombia y Chile. Nosotros la tenemos al 19, Perú al 18. Entonces hay un espacio y un punto de IVA es un montón de plata. De verdad que eso ayuda mucho fiscalmente. Y todo lo que tiene que ver con evasión y elusión y extensiones. Es ese tipo de cosas que usualmente todos los gobiernos seguramente van a plantear. Son solo ideas, como digo, nadie ha hablado del tema, pero es lo que se nos ocurre para el caso particular de Perú en un futuro, dado lo que está pasando. Gracias por los comentarios y por el feedback que me están dando algunos de ustedes.
¿Quién afectaría más a la economía de la TAM, Biden o Trump? Eh, bueno, como es político, aquí dejo de representar a Credit Corp Capital. Siempre que hablamos de temas políticos, yo no, yo hablo por mí, por Daniel Velandia. Mi respuesta es categórica. Definitivamente la afectaría más Donald Trump, ¿sí? Y mi sensación es que la victoria de Donald Trump beneficiaría a los activos gringos, pero seguiría jugando en contra del resto del mundo. Y digo seguiría porque realmente lo que ha pasado en los últimos años es un deterioro en general de, del tema de los demás mercados, porque pues Estados Unidos con sus políticas proteccionistas han generado unas disrupciones muy grandes en mercados emergentes, en el mismo Europa, etcétera. Entonces yo creo que el resto del mundo se vería perjudicado y pues lo contrario, si llega a ganar Biden, creo que lo va a celebrar el mundo ex Estados Unidos y puede haber algún impacto en la bolsa en Estados Unidos y lo menciono porque pues durante la era Trump, Trump estaba enfocado y empeñado en que la bolsa siempre subiera y lo logró todo el mandato, todo el mandato. Entonces, uno podría pensar que podría haber una afectación si gana Biden, pero yo prefiero definitivamente a alguien que sea pro mercado, que sea pro globalización y que no tenga ese tipo de, como tiene Trump, en mi opinión, ideas populistas que algunos además quieren copiar en nuestra región, desafortunadamente, porque si Estados Unidos da mal ejemplo, pues de ahí para abajo cualquiera, ¿no es cierto? Uno mira la afectación que ha habido con México en comercio, en fin. Yo no digo que lo de Trump sea todo malo porque de alguna manera esas ideas salen porque hay cosas que no funcionan bien, ¿cierto? Pero ustedes vieron ese decreto que Trump propuso, yo no sé qué pasó, pero al final lo echaron para atrás, de que le pidió a los estudiantes que estaban en Estados Unidos que si iban a tener clases virtuales, que por favor salieran del país, los iba a echar del país. Ese tipo de cosas, yo no comulgo con eso, definitivamente. No sé si porque soy muy joven todavía, me considero joven o no, pero la realidad es que yo no puedo con un presidente de esos tan populista. Entonces, eso es muy comentario personal, insisto. Pero ya más allá de lo personal, yo sí creo que un Biden beneficiaría más a la TAM precisamente porque volveríamos probablemente a tener más integración económica, más, más coordinación inclusive económica, integración con nuestros países. Andrés, la pregunta de si se puede desvalorizar la renta fija en Colombia si perdemos el grado de inversión. Mi respuesta inicialmente consistente con lo que mencioné atrás es no. Puede haber algún impacto, pero no material. De hecho, la curva en Colombia está muy empinada. Las tasas largas están mucho más altas, en niveles históricamente altos, cuando se le compara con la parte corta, lo que quiere decir que el mercado ya está descontando la posibilidad de que Colombia pierda el grado de inversión. Yo creo que de hecho lo va a perder y yo creo que todo el mundo lo está descontando ya. Entonces, creemos, de hecho, algunos modelos que hemos hecho nos sugieren que efectivamente Colombia parece estar ya negociando a W más, a no grado de inversión, entonces ya está descontado. No descarto un impacto, pero no debería ser material. Y no esperaríamos grandes salidas de flujos de capital de extranjeros acá. Ahora, si ustedes me preguntan, oiga, ¿y qué pasa si Colombia pierde el grado de inversión, pero porque Colombia y su gobierno pierde credibilidad? Bueno, ahí sí la historia es diferente. Si llega a haber un tema de populismo político, olvídense lo que estoy diciendo y aquí en cualquier parte del mundo habrá una desvalorización grande de activos. Pero si la pérdida de grado de inversión es por lo fiscal y porque se cayó el petróleo y por la pandemia, como estamos esperando, no debería haber un gran impacto en los portafolios. Una cosa es si se aprueba el retiro del 10% de las AFPs en Chile, pero ¿qué pasaría con las pensiones voluntarias? Eh, bueno, tengo que mirar el detalle de la ley porque eso no sé si hubo cambio en las indicaciones, pero de hecho una cosa que se critica desde el punto de vista social inclusive es que la idea del retiro de las AFPs es que como bueno, primero no tiene efecto tributario, o sea, no me descuentan nada, ¿no es cierto? Se le perdona del retiro, como debe ser, pero pues en general para que las personas de bajos ingresos y que necesitan de verdad dinero puedan usarlo para enfrentar la crisis. Una cosa que se ha puesto sobre la mesa, se ha discutido, es que seguramente mucha gente con alto ingreso puede retirar el dinero aprovechando el beneficio tributario y lo mete a pensiones voluntarias, ¿no? Y pues termina teniendo un efecto tributario positivo.
Y eso se ha discutido mucho, porque ya se vuelve un tema netamente como de equidad en términos, o más bien de progresividad en la reforma. Entonces, ¿qué puede pasar con las pensiones voluntarias? Creo que se pueden engordar. Hasta donde tengo la ley, los últimos datos de la ley. Entonces, mucha gente puede terminar retirando el 10%, se gana el beneficio tributario y tú lo metes a voluntarias, ¿no? Eso puede terminar pasando, creo yo. Eh, con grandes recuperaciones en todos los países el próximo año, ¿crees que hay oportunidades inmensas en portafolios de renta variable? Yo quitaría la palabra inmensas para no tener un sesgo, para no comprometerme, pero sí creo que sobre todo los excesos de liquidez a nivel mundial generan oportunidades. Cada país, cada región va a tener mayores oportunidades que otras. De todas maneras, sí te digo que nuestro equipo de estrategia sigue sobreponderando, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos es el foco, de allá salen los dólares, de allá sale la liquidez. Seguramente Estados Unidos se va a comportar bien y emergentes en general. Por ejemplo, China siendo uno de ellos. O sea, al final los mercados accionarios van a comportarse de acuerdo a cómo lo hacen y enfrentan la pandemia, y obviamente hay países como China que tienen la posibilidad de hacerlo. Ya si me preguntas en nuestros tres países, yo creo que hay oportunidades. En este momento, inclusive, en nuestros reportes tenemos oportunidades concretas, puntuales en muchos nombres, eh, pero en el agregado, si tú me preguntas por los índices, el IPSA, el Colcap, el índice del Standard Poor's de la Bolsa de Lima, eh, digamos que tenemos reservas porque por ejemplo, los bancos van a ser muy afectados en los balances por todo lo que está pasando, aumento de provisiones, va a haber un importante incremento en el costo de capital, bueno, en fin, va a haber una serie de factores que va a perjudicar a los bancos. Tenemos al retail muy afectado, pero yo creo que el 2021, como bien planteas en la pregunta, se van a decantar muchas cosas y hay acciones que lucen baratas. Entonces, sí me prepararía para eventualmente tener una mayor posicionamiento de acciones en el 2021, pero muy importante también aclarar, volver a decir que el tema político va a ser clave. Entonces, si asumimos que lo político sale bien en Chile y Perú, que es donde hay elecciones y temas políticos en el corto plazo, 2021 podemos ver buenas recuperaciones definitivamente, pero lo político me hace ser más conservador. Por eso no digo que haya inmensas oportunidades, va a ser caso a caso. Hay acciones que lucen baratas, por ejemplo las mineras, un poco en Perú, en Colombia lucen baratas un par de bancos, pero queremos esperar resultados de los próximos meses para ver qué tan profunda es el impacto. Las constructoras están súper baratas, pero esas sí no lo recomendaría comprar en este momento, esperaría porque el sector construcción es el más afectado, pero en el 2021 de pronto pueden venir programas de estímulo fiscal enfocados en construcción que pueden ayudar. En fin, yo de todas maneras esperaría que decantara un poco más la situación. Como les digo, nuestros reportes sí tienen acciones puntuales recomendadas y por favor sigan esos reportes o díganle a su asesor que se los mande, porque todo el tiempo sí detectamos oportunidades de inversión y hoy las hay, pero en el agregado hay que esperar a que se decante un poco sobre todo el tema político. Eh, ¿Considero que hay una burbuja en Wall Street? No, no creo. Bueno, no sé, es difícil. Los economistas sabemos cuándo hay burbuja, solamente cuando estalla, ¿no es cierto? Y la verdad es que es difícil saberlo. Probablemente hay activos que están más costosos de lo que sugieren sus fundamentales, definitivamente. Sí lo creo. Los excesos de liquidez han generado distorsiones enormes. Ahora, en el caso particular de Estados Unidos, es una preocupación menor, porque es Estados Unidos. Nadie va a dejar de financiar a Estados Unidos, porque la liquidez sale de Estados Unidos. En cambio, hay activos, sobre todo emergentes o títulos de dudosa reputación en otros países, mucho más endeudados, con problemas fiscales, que se comportan muy bien, ahí sí le genera uno mucho más dudas. Pero en el caso particular de Estados Unidos, puede haber burbuja, puede haberla, pero no me preocupa tanto porque al final está el Banco Central y el mismo gobierno detrás del mercado, ¿no es cierto? Soportándolo. Eh, bueno, voy a responder la última. La verdad que no quiero abusar más del tiempo de ustedes. Ya, pues, del total me he pasado 5 minutos del tiempo que hemos designado. ¿Cómo veo el oro y la plata? Miren,
yo siempre respondo lo mismo. Ese tipo de metales preciosos es muy difícil de interpretar porque en general esos activos son activos refugio y son activos para protegerse contra la inflación, ¿sí? Y en este momento ninguna de las dos. Bueno, inflación cero, olvidémonos de eso. No hay inflación y no va a haber inflación por un tiempo. Y activo refugio, sí, se ve como activo refugio, como diversificación, pero lo que estamos ahora es viendo mucho más apetito por riesgo. Entonces, puede ser que parte del incremento reciente claramente haya sido activo refugio. Entonces, si yo miro esos dos componentes, no le vería tanto incremento. Pero hay un componente bien relevante que tiene que ver con la correlación inversa que hay con el dólar de cualquier commodity. Cualquier commodity, en su mayoría de los metales y el petróleo, tiene una correlación inversa con el dólar, porque pues básicamente en la medida en que el dólar se abarata, pues se abaratan los commodities, entonces aumenta la demanda del resto del mundo, por fuera de Estados Unidos. Eh, entonces, si vemos un dólar o tenemos la expectativa de un dólar depreciándose, es potencialmente favorable para los commodities en general y podríamos ver el oro y la plata subiendo adicionalmente. Ahora, creo que siempre va a ser, siempre, para cualquier portafolio, puede ser un buen elemento como diversificación, pero no más que eso. Digamos, no le apostaría a subidas significativas de aquí en adelante, porque en la medida en que se calme la cosa, uno esperaría que haya menos aversión al riesgo y haya una inflación muy bajita. Entonces, esos factores deberían jugar en contra del oro y la plata. Yo lo mantendría siempre como un factor de diversificación, pero no creería que siga subiendo tan fuertemente como lo ha hecho recientemente. Y bueno, aquí un cliente me preguntaba si puedo ver, si tengo alguna opinión con Bolivia, Ecuador o Uruguay. La verdad no, les soy completamente honestos. Por ahí leo a veces cosas, pero bueno, Uruguay es un país tan pequeño que no se ve un gran efecto. De hecho, una de las caídas más pequeñas se ve en Uruguay, incluso Bolivia. Países mucho más cerrados, sin tanto financiamiento externo. Es más fácil de controlar. Entonces, las expectativas de Bolivia y Uruguay siendo una contracción más bien moderada, tengo en la cabeza de Uruguay no más del 3%, 4%, y la recuperación también puede ser un poco más rápida en ese sentido. La verdad con Uruguay no hay mayores preocupaciones, con Bolivia tampoco, la verdad. Con Bolivia sí en temas políticos, pero bueno, es como lo de siempre. Mi sugerencia es que si quieren hablar con el equipo del banco de crédito, como el banco de crédito tiene, eh, y pues su asesor los puede poner en contacto, como el banco de crédito tiene presencia en Bolivia, ellos sí cubren Bolivia, nosotros no. Y con Ecuador conozco un poco más porque pues es vecino en Colombia, y Ecuador sí lo vemos muy mal, como siempre sucede con Ecuador cuando hay crisis, porque al no tener una moneda propia no hay cómo defenderse y la dolarización es un gran problema. Entonces en este momento Ecuador está otra vez casi que al borde del default, con petróleos a 40, la economía no funciona bien y se esperan caídas muy fuertes, pueden llegar perfectamente al 9-10% también del PIB. El próximo año una recuperación muy gradual, pero es que al final Ecuador termina siendo es petróleo dependiente. Si eso no funciona, no funciona más. Bueno, y ahora es cada vez más dependiente de China, ¿no? Que es el principal acreedor de Ecuador. Entonces, no, con Ecuador básicamente el comentario es, mientras la economía mundial no crezca, Ecuador no va a crecer, y en particular mientras el petróleo no esté más alto, Ecuador no va a crecer, y por el contrario va a seguir teniendo riesgos políticos importantes y riesgos de estabilidad financiera, insisto, por lo que es una economía completamente dolarizada. Bueno, hasta ahí dejo, les agradezco muchísimo a los que se quedaron todo este tiempo, espero que nos veamos en el próximo mes y estaremos cuadrando el webinar con cosas nuevas. Muchas gracias, un abrazo para todos y cuídense mucho. Que estén muy bien.